hablar, a compartir acerca de, bueno, si la Virgen no da ni un matrimonio por perdido, todo se puede sanar, se supone. ¿Es así? Bueno, nos van a compartir un rato sobre reparar lo irreparable, ¿eh? Reparar lo irreparable. Espero haberlo presentado bien. Voy a subirles el volumen porque me parece que si no, y voy a buscar un poquito de agua. Gracias, muy bienvenidos a esta que es su casa, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Una alegría volver a estar aquí con vosotros. Espera que estamos enseñando lo que no debemos. La chuleta, enseñamos la chuleta. Un segundito. Ahí está. Bueno, da un poco de corte, ¿verdad? Intervenir ahora justo después de una Eucaristía, porque claro, dices, después de una Eucaristía no se oye. Bueno, decía que da un poquito de corte intervenir ahora justo después de una Eucaristía, porque claro, después de la Eucaristía dices, ahora, ¿qué haces tú, no? Y sobre todo cuando después viene una adoración, entonces ya el colmo, ¿no? O sea, quedas... Pero bueno, yo sé que ninguno de vosotros viene aquí para escucharnos a nosotros. Viene aquí primero para estar con el Señor, segundo porque todos sabíais que vuestro esposo o vuestra esposa iba a venir y entonces para poder verle este ratito, ¿no? Pues habéis venido. Y tercero porque... esperáis, y eso esperamos nosotros también, que hablemos de lo que el Señor os quiere transmitir o nuestra Madre os quiere transmitir a través de nosotros. Así que para que eso sea así, si os parece, invocamos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven cada día a nuestros corazones. Enséñanos y empújanos a practicar nuestro amor conyugal según la voluntad del Padre. No lo buscamos por egoísmo, sino para alabarle y glorificarle en las alegrías y en las penas todos los días de nuestra vida y así contribuir con Él a la construcción de su reino de amor en nuestro hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Empezamos este ratito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el tema que queríamos tratar hoy es reparar lo irreparable, porque es verdad que para muchos hoy en día, pues el matrimonio les resulta, a nosotros nos ocurrió, resulta algo imposible, y es verdad, es imposible. Entonces, por eso, pues ver un poco cómo hacemos para hacer posible esto que es un imposible, pero que la Virgen, como decían antes, pues no quiere dar ningún matrimonio por perdido. Entonces lo que queremos hacer es pasar un poco por toda la historia de salvación de cualquier matrimonio, seguramente de cualquier matrimonio, ¿no? Así que lo que venimos realmente es para presentaros el uno al otro. No sé si os conocéis ya los esposos, ¿no? ¿Cuántos años lleváis casados? 28. ¿Y vosotros? 30. ¿Vosotros? 48. 48. ¿Quién es el que más años lleva de casados de aquí? 55. ¿Alguien da más? Nada. 55. Bueno, pues
ellos tampoco se conocen, aunque llevan 55 años juntos. Creen conocerse, pero no se conocen, así que hoy venimos a presentaros el uno al otro. Bueno, el esposo o la esposa que Dios me ha dado tiene un valor que supera infinitamente el valor de todo el oro. Hola, hola, sí. Sí, esto es es intermitente, pero bueno, hablamos intermitentemente hablamos. Supera infinitamente el valor de todo el oro del mundo, de todos los diamantes del mundo, de todos los terrenos del mundo, de todos los palacios del mundo, de toda la tierra, de todo el universo, con sus planetas, sus estrellas, sus galaxias. Mi esposo o mi esposa vale más que todo el universo. ¿Esto es así o no es así? Pregunto. Sí. La siguiente pregunta es, ¿y soy capaz de verlo? ¿Vivo cada día con esta conciencia? Vivo cada día con esta conciencia. Si en el mundo hay gente que está dispuesta a arriesgar la vida por dinero, ¿o no es verdad? Si en el mundo hay gente que está dispuesta a arriesgar la vida por hacer un negocio, ¿o no es verdad? Si están dispuestos a arriesgar la vida por robar unas joyas, ¿o no es verdad? Si están dispuestos a matar por quedarse con una herencia, ¿o no es verdad? Pues si todos ellos, movidos por el mal, ¿no?, están dispuestos a arriesgar su vida, a entregar su vida, nosotros, es que este poco egoísta, cada vez que digo yo, me corta. Entonces, no debería yo, ¿ves? No debería mi persona, para decir, no debería mi persona estar mucho más dispuesto a entregar la vida, a arriesgar mi vida por defender, por salvar la de mi esposa, pregunto. Y si no vivimos así, es que no nos hemos enterado de quién tenemos al lado. Por eso venimos a presentaros, porque no somos conscientes. ¿A qué se debe ese valor tan inmenso que tiene mi esposo o mi esposa? Pues no se debe a un acuerdo de las Naciones Unidas, no. Se debe a que Dios lo ama, la ama por sí mismo, sí misma. Dios. O sea, imaginaros que vais a una subasta, y entonces sacan un artículo y empiezan a pujar, ¿no? Y yo no sé aquí los pesos por dónde van, pero en España 1 millón de euros es un dinerín, ¿no? Bueno, pues, y alguien dice, 1 millón de euros. Bueno, perdón, 1 millón de dólares, eso sí lo entendéis, ¿no? 1 millón de dólares. Y otro dice 1,5, y otro dice 2, y otro dice 5, y otro dice 20, y otro dice 200 millones de dólares, y otro dice, ¿no? Y tú, según van subiendo la puja, dices, voy a acercarme a verlo un poco eso, ¿no? Porque tiene que, no, porque vale. Y cuanto más pujan por él, como que más interés te provoca, te causa, ¿no?
Bueno, la cuestión es ¿cuánto pujaría Dios por ti? ¿O cuánto ha pujado Dios por ti? Porque Dios ha creado a mi esposa, igual a los vuestros, con una dignidad suficiente como para ser amado por Él. Es decir, la diferencia entre el amor de Dios y el nuestro es que nosotros, pues, Dios nos pone a nuestro esposo o nuestra esposa y nosotros decimos sí, lo elegimos con esa elección de decir sí. Pero Dios, en cambio, se crea a los que ama, ¿sí? Es decir, Él primero nos ama en su corazón. Dice, voy a querer necesitar a una Magui, ¿no? Y entonces Él sueña en su corazón cómo tiene que ser esa Magui a la que Él desea amar y a la que desea necesitar. Y cuando ya la ha soñado en su corazón, entonces la crea tal como es, ¿no? Por eso, Magui, Dios le ha dado un valor tan enorme como para merecerse ser amada por Dios por sí misma. ¿Y qué significa ese ser amada por Dios por sí misma? Bueno, pues significa que cuánto ha pujado Dios por ella, cuánto puja Dios por ella, que entrega su vida, ¿sí o no? Que derrama su sangre, ¿sí o no? Lo acabamos de ver. Derrama su sangre por ella. Y este es el enorme valor. Dios, con todo lo que es Dios, que vale, que con su infinitud, con su grandeza, pues entrega su vida, su sangre por mi esposa. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que mi esposa forme parte de su familia, porque Dios quiere, fijaros, unir su destino al de mi esposa para toda la eternidad. Que Dios quiere que todo lo que viva mi esposa, quiere participar Él de eso. Y quiere que todo lo que Él vive, mi esposa participe de eso para toda la eternidad. Bueno, es difícil entender todo esto, ¿no? Pero si fuésemos capaces de verlo y de entenderlo en nuestro día a día, en todos los momentos, ¿verdad? Pues digamos que otro gallo cantaría, no sé si se dice esto aquí, ¿no? En nuestra relación. Mi esposa ha sido creada para permanecer para toda la eternidad, porque Dios la quiere por sí misma, con Él, para toda la eternidad. Y esa es la esposa que Dios me ha querido entregar. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, vale, pues si eso es así, ¿por qué yo me tengo que esforzar para ver esto? ¿Por qué tengo que pararme para caer en la cuenta y ver esto? Yo. Prueba superada. ¿Se oye con este? ¿No se oye con este? ¿Y con los dos? Sí. Bueno, pues con los dos. ¿Por qué me tengo que esforzar para ver esto y aunque me esfuerce mucho, no soy capaz de verlo realmente? No somos capaces de verlo realmente, ¿no? Bueno, porque ya no tenemos el entusiasmo de cuando nos presentaron aquella primera vez y surgió el amor, ¿no? Ahora nos levantamos por la mañana y a lo mejor no nos levantamos con el mismo entusiasmo cuando nos vemos cada mañana. Y eso denota que no estamos siendo conscientes. ¿Y esto por qué es? Por nuestra naturaleza caída. Es decir, hay un mal en mí y hay un mal en mi esposa
¿Qué hace que esto nos cueste verlo, para empezar? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál pensáis que es el motivo por el cual no valoramos a nuestro esposo con el valor que tiene? ¿Qué pensáis que es? ¿El pecado? Esa naturaleza caída, ¿no?, que nos dificulta. ¿Y qué sucede con esa naturaleza caída y con el pecado? Pues que nos va endureciendo el corazón. Fijaros que Jesucristo en Mateo 19 apunta a esto y dice: por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés repudiar. Permitió Moisés ese acta de divorcio, ¿no? Pero ya lo habéis visto los que habéis hecho el retiro, pero al principio no fue así. Ese no es el plan de Dios. ¿Qué es el corazón duro? Es importante esto, ¿no? Porque el pecado nos va cegando un poquito esa luz que es la verdad. Esa luz que nos muestra el valor que tiene. La verdad que es Cristo, el amor, toda la verdad de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un corazón duro? Esto, pues, la beata Concepción Cabrera, sabéis que Jesús pues le iba revelando todos los vicios y virtudes, y sobre el vicio del corazón duro dice esto: el corazón duro es un vicio que va directo contra la caridad. Bienaventurado el misericordioso, pero en cambio desgraciado el corazón duro, ¿no? Porque no escucha las penas ni las quejas del prójimo, podríamos decir, no escucha las penas ni las quejas del esposo o la esposa, ¿no? Ni las manifestaciones del Espíritu Santo. Y aquí pongamos mucha atención, porque vamos a desarrollar la consecuencia que esto tiene en nuestra vida, ¿no? No estar atento a esas manifestaciones del Espíritu Santo, porque se va endureciendo el corazón. Entonces el Espíritu Santo le llama a una conversión, esas manifestaciones del Espíritu Santo que nos llaman una conversión, y el corazón duro no lo escucha. Entonces, además de ser frío e indiferente, puede incluso llegar a alegrarse del dolor del otro. ¿Cuántas veces he escuchado yo alguna vez a una esposa o un esposo: me ve llorar y parece que no le importa? Incluso se puede llegar a alegrar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido escuchar también decir: es que estaba tan mal que yo me alegraba que estuviera mal, porque así se daba cuenta lo que yo he sufrido, ¿no? Una especie como de venganza, ¿no? Entonces, es duro, el corazón duro es duro para con su esposo, pero también lo es para con Dios. No se puede ser duro para con uno y no para con otro. Entonces, en lugar de ser un matrimonio, un canal de gracia, donde somos canal de gracia el uno para el otro por el sacramento, ¿verdad? Y ser una fuente de vida, se convierte en algo horrible, algo de lo que me he equivocado. No estoy abierto a entender el plan de Dios y lo que pienso es que yo me he equivocado. Por lo tanto, el corazón duro se aferra a los propios criterios. Esto lo vemos en los fariseos, por ejemplo, ¿no? Que aferrados a sus propios criterios de cómo debía ser el Mesías y de cómo era todos los que ellos habían estudiado, ¿no? Pues claro, no, el Jesucristo le era incómodo. Jesucristo le era incómodo. Y a veces, pues nuestro esposo puede resultarnos incómodo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se endurece el corazón. Hemos dicho que el Espíritu Santo viene a visitarnos pues para una conversión y el corazón duro lo rechaza. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros pues una esposa que tiene un desorden por esa naturaleza caída, probablemente esa educación que en su casa pues no han sido muy austeros y han sido un poquito pues han vivido bien económicamente y no han educado en la virtud de la austeridad. Entonces la esposa tiene cierto desorden en la gestión económica, ¿no? Ella no mira nunca intentar
ahorrar un poco, intentar también ser un poquito más austero para compartirlo, ¿no? Ese arra 13, para compartirlo con los pobres, para compartirlo con los necesitados, etcétera. No mira por esto, entonces le gusta comprar, le gusta tal, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene a convertir eso a través del esposo. Y el esposo le dice, ¿y esto qué es? ¿Y por qué gastas tanto? Es verdad que alguno de vosotros podría decir, mira, no lo está diciendo con mucha caridad el esposo, ¿no? Imagínate que el esposo es más antipático, que en ese momento dice, estoy hasta las narices de que gastes tanto, ¿no? Suponte esto, ¿no? Pero no es momento de poner la mirada en la mediación, aunque sea muy desagradable. Es momento de elevar la mirada a Dios. De decir, Señor, ¿qué quieres de esto para mí? Lo contrario al corazón duro, que es ese corazón de carne que nos anuncia Jesucristo, cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne semejante al mío. Ese corazón de carne está atento siempre, atento a las manifestaciones de Dios en ese escenario que me pone en el día a día, como María. María, la llena de gracia, no comprendía muchas cosas. Importante esto. Dios lo permitía porque no hay fe sin misterio. En cambio, el corazón soberbio se cree saberlo todo. Entonces se llena de razones, ¿ves? Por eso decíamos, el corazón duro es el que se aferra a sus criterios, porque ya lo sabe todo. Tú eres el equivocado. En tu casa es que has sido unos tacaños. Yo, ¿no? Entonces, claro, te aferras a tus criterios, no estás abierto al escenario que Dios te pone. Fijaros como María, aunque no entendía cosas, siempre respondía amando, ¿no? Y entonces en ese momento es posible que puedas resistirte y puedas incluso defenderte y puedas incluso con venganza ese ataque, ¿no? Eres tú el que eres un tacaño, tú no me hablas así, tú no eres nadie para, ¿no? Y entonces al revés, te posicionas más y para demostrar que estás en tu derecho y que lo ganas tú y que es dinero de tu familia, lo que quieras, pues te aferras más, se endurece más el corazón, ¿lo veis? Duro a las manifestaciones de Dios. El Espíritu Santo no puede hacer nada porque es una impotencia, ¿no? Claro que no está bien que mi esposo me lo diga de malas formas, pero no es el momento de fijarnos en la mediación. Ya hemos dicho que Dios a veces permite mediaciones desagradables para sacar un bien mayor. Dice el corazón de Jesús, todo lo que te venga, ya sea de parte del demonio, del esposo, es decir, del prójimo. El corazón de Jesús no dice del esposo, pero lo añadimos porque aquí lo estamos aterrizando a la clave conyugal. Del prójimo, ya sea de tu jefe, ya sea de tu padre, ya sea de tu hijo, ya sea de lo que sea, ¿no? Debemos tomarlo como voluntad de Dios, que es para nuestro bien, nunca para nuestro mal, porque la dureza de corazón, queridos esposos, queridas familias, se sana con esa docilidad a la voz de Dios. La dureza de corazón, por eso el Señor siempre nos apunta a que tenemos que hacernos pequeños. De los que son como niños es el reino de los cielos. La dureza de corazón se sana acogiendo una palabra y aunque no la entiendas, luches por vivirla. Acogiendo la palabra y aunque te esté diciendo perdona a tu enemigo, tú no te resistas diciendo ya, pero es que me ha hecho y ta. Esto no lo justifica. No, perdona siempre, hasta 70 veces 7. Y si tienes que llorar y si tienes que luchar, con la gracia de Dios lo conseguirás. Lo digo porque a mí eso fue una etapa que me costó mucho y tuve que derramar pues hasta la sangre, ¿no? Como dice San Pablo, por perdonar. No me fue fácil, ¿no? Pero ahora soy testimonio de que Dios lo ayuda, ¿no? Dios lo ayuda. Entonces, bueno, pues qué importante es entender esto, ¿no? Porque es la causa por la que Jesucristo nos apunta a que no es posible el matrimonio. Y sabemos que de esto hay mucho en los matrimonios, que nos aferramos cada uno a nuestros criterios, a nuestras diferencias. Si yo educo de este modo, eres tú el equivocado, y no estamos abiertos a las manifestaciones de Dios como María. Vale, Señor,
¿qué quieres de mí en este momento? Que aunque no lo entienda, responda, porque el Señor no pone la mirada en el resultado, sino en el amor y en la intencionalidad con la que se está respondiendo y construyendo esto, ¿no? Bueno, afortunadamente Maui sobrevivió al harakiri y aquí la tenemos, después de haber derramado sangre y lágrimas. Bueno, el mal al final el mal es un desorden en nuestro corazón con el que nacemos por el pecado original, se nos perdona por el bautismo, pero sigue habiendo ahí una inclinación al mal que de alguna forma pues nos acompaña casi toda la vida o toda la vida, tenemos que luchar contra ella. Por poner un ejemplo, el que nace muy activo, pues puede ser muy emprendedor, y eso es lo bueno. Es bueno ser emprendedor, pero entre otras cosas porque es magnánimo, ¿no? No se conforma con poco, tampoco en lo espiritual. Pero en cambio, que es muy activo tiene una tendencia al mal, pues que a lo mejor es muy exigente con los demás y a lo mejor pues tiende a ser irascible, ¿no? Supongamos. En cambio, el que no es activo, el que nace no activo, pues tiene que es más tranquilo, se ofusca menos, ¿vale? Es menos impulsivo, pero en cambio pues tiende a la pereza, ¿sí? El que es más emotivo, el que no es emotivo, pues tiende a ser como más calculador, quizá no le afecta mucho lo que le dicen, tiende a ser como más individualista, menos expresivo, y esto es lo malo, ¿no? Ese individualismo, ese no expresar el amor. En cambio, el que es emotivo se encariñará más rápido, pero por contra se sentirá herido más fácilmente. Con lo cual, pues igual tiende a ser un poco más rencilloso, ¿no? Bien, así podríamos decir, ¿no? El que es secundario le da muchas vueltas a las cosas, entonces como parte positiva es más profundo, pero como parte negativa es el rencor. El que es primario, pues pasa página enseguida, pero tiene tendencia a no profundizar, por lo tanto tiende a volverse más superficial. El resultado es que habrá esposos que se quejan de que sus cónyuges siempre están inventando algo y no paran, ¿no? Y otros que sus esposos no tienen iniciativa, ¿sí? Habrá algunos que se quejarán del carácter impulsivo de sus cónyuges y otros que se quejarán de que no tiene sangre, no reacciona, ¿no? Algunos pues se quejarán de que su esposo es rencoroso y le parece que todo va mal, todo está mal, y otros que no le dan importancia a nada, todo va bien, ¿no? Bueno, y ahí andamos quejándonos, ¿no? Estas tendencias, pues, si no las gestionamos, no las dominamos, se van convirtiendo ya en pecadillos. Porque, pues cuando estas tendencias se convierten en una falta de amor, pues ahí viene el pecado, ¿no? Cuando la consentimos. Y cuando esto es de manera reiterada, se convierte en un vicio. Así, pues, el emprendedor puede caer en la soberbia, ¿sí o no? El menos vital, pues, puede caer en la pereza. El que es más primario en pocos actos de caridad, el que es más secundario en sentimientos de rencor, y por repetición nos volvemos soberbios, egoístas, perezosos, rencorosos, infieles, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Una joya. Bien, pues ahora te vuelvo a presentar a tu esposo. A tu lado tienes un esposo, una esposa que tiene varios de estos vicios instalados ya en su corazón. ¿Será el egoísmo? ¿Será la soberbia? ¿Será la mentira? ¿Será, no? Bien, pero la pregunta es, vale.
tiene varios de estos vicios. Vale. Pero ese es motivo para no quererle. ¿Ha perdido su valor porque tenga estos vicios en su corazón? En absoluto ha perdido ese valor del que hablábamos al principio. Dios le sigue amando, porque es verdad que eso es lo que tu esposo es ahora. Pero la buena noticia es que podemos cambiar. Mi esposo está en construcción. Podríamos llevar todos un cartel aquí que pusiera en construcción, ¿no? Se pone aquí ese cartel, en construcción. Bueno, ahora tenemos una variedad que son las interferencias. A ver, este es que suena, es que este no lo oye. ¿Yo? Sí. Ah, ¿se ha apagado? Vale. Bueno, entonces, eso es lo que decimos. Que si te llevas ese, deja de funcionar este. Déjamelo. Estamos anunciando el matrimonio. Claro, no, es que este es el micrófono y esta es la micrófona. Entonces, entre los dos hacen... Es el micrófono conyugal. Lo vamos a... Nunca, ¿eh? Esto es lo vamos a patentar. Micrófono conyugal. Bueno, uno se apaga cuando dices yo y otro cuando dices tú. Pero da igual. Uno de los dos suena, o sea que está. Bueno, entonces estamos en construcción, ¿no? Pues igual que yo estoy en construcción, ¿no? Pero podemos ayudarnos, por eso somos la ayuda adecuada, ayudarnos, ¿no?, a que lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser. Eso que seremos en el cielo, que es verdad, no existe el matrimonio, era la noticia de hoy, pero hay otra noticia más, ¿no?, que dice San Juan Pablo, que nos unirá otro tipo de unión, que es la divinización, es la visión beatífica, la que hará que nos unamos más todavía. Como decía la canción, hasta que la muerte nos una más. Esto lo veréis en el tercer ciclo, porque es el hombre escatológico. Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar a nuestro esposo, que es para lo que estamos aquí, a llegar a ser eso que está llamado a ser? Pues con el amor. Y solo con el amor. Porque solo el amor de Dios tiene poder para recrear a las personas. Porque sí, mi esposo, mi esposa tiene que ser recreado. Tiene que nacer de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu. Tiene que nacer de nuevo, ¿no? Y en eso estamos todos, ese nacer de nuevo. Entonces, yo no puedo recrear a mi esposa, no puedo recrearla, no tengo ese poder. Pero el Espíritu Santo sí, Dios sí puede hacer que vuelva a nacer, ¿no? Y yo tengo que ayudarle. Y para eso he nacido. Entonces, esta maravilla, ¿no?, que Dios había soñado en su corazón y no puede vivir sin ella, y entrega su vida por ella, ¿no? Pues Dios, hubo un día, el 1 de septiembre del año 90, que me dijo: José Luis, ¿me la cuidas? ¿Me la cuidas? Hasta que vuelva a mí, ¿no? Y esa es la misión que me ha nombrado. Dios me ha nombrado su esposo, ministro de sus bienes, ministro de la gracia esa que recrea a su esposa. Entonces yo soy el ministro para él o para ella. Bien, entonces, ¿cuál es la disposición correcta en el matrimonio? Bueno, pues probablemente por desconocimiento pensamos que cuando nos casamos era para ser amados y para que nos cuidaran y nos hicieran muy felices, ¿no?
Y entonces nos casamos y esto no ocurre. Anda, pues si no soy feliz, pues ya está, la culpa es del otro. Me he equivocado, como decía Magui antes, ¿no? La culpa es del otro. Y entonces le juzgamos como la causa de que yo no sea feliz, de que no sienta el amor en mi corazón. Le acusamos y por último le despreciamos. Bien, es verdad que existe un vicio o varios, ¿no?, en el otro, esto es verdad. El problema no está ahí, el problema es cuando lo hacemos culpable. Porque si comete con frecuencia actos de egoísmo, tiendo a llamarle egoísta. Y ahí es donde viene el juicio, porque ya le estoy colgando una etiquetita. Eres un egoísta, ¿no? Y ahí es donde se produce el juicio, porque a decirle eres un egoísta, le estoy diciendo tú eres malo y no tienes el valor que tienes, no lo tienes, no lo veo. Así que eres malo y como vemos un mal en el otro, porque es egoísta, porque es orgulloso, veo un mal en el otro, por mi mirada sucia veo un mal en el otro, entonces no solo ya le juzgo por lo que hace mal, sino que además le juzgo por lo que no hace mal, porque empiezo a ver intencionalidades que no son frente a cosas que hace. Por ejemplo, ¿no? Pues tú le puedes decir a tu esposo, claro, tú le has dicho a este que le hemos comprado el regalo, ¿no? A esta que le hemos comprado el regalo, le has dicho que se lo he comprado en rebajas, ¿sabes? Y entonces con eso me haces quedar como un miserable. ¿Cómo se te ocurre decirle que lo he comprado en rebajas? Me haces quedar como un miserable. ¿Sabes lo que te digo? Que tú sí que eres un miserable. ¡Pum! ¿No? El malo. Y el otro, pues el pobre inocentemente, pues le había dicho que lo había comprado en rebajas, pero no había pensado, ¿no?, en dejar a su esposa como una miserable, ¿no? Bien, pues con todas estas situaciones hago a mi esposo en mi corazón malo y por lo tanto lo estoy considerando indigno de mí y lo aparto de mi lado o lo ignoro, cualquiera de las dos. O me separo o no le hago ni caso, como si no existiera igual, ¿vale? No me merece. Pero fijaros, queridos esposos, lo peor que puede hacer un esposo, lo peor que puede hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo peor que puede hacer un esposo? A ver si lo adivináis. Ser infiel, dejar de amar, la indiferencia, ignorar. ¿El qué? Eso no se lleva en España, fíjate. Allí no metemos toallas húmedas en la cama, no sé. Ya me imagino lo que puede significar, pero... Bueno, pues lo peor que puede hacer un esposo es juzgar a su esposa, a su esposo. Es lo peor. Porque al juzgar estoy suplantando a Dios y eso supone una soberbia enorme. Solo Dios puede juzgar. Yo no tengo esa autoridad para juzgar, para empezar, ¿no?, el juicio. Pero es que además Cristo a juzgar le llama viga y al pecado del otro le llama mota. ¿Y cuál es el pecado del otro? Cualquiera. Pero frente a cualquier otro pecado que le llama mota, a juzgar le llama viga. Es decir, que juzgar es un pecado inmensamente mayor que cualquier otro porque es viga. Y cualquier otro es mota. ¿Mota se dice aquí? Paja. Vale, entonces el pecado del otro, sea cual sea, es paja,
comparado con el juicio que Cristo le llama viga. Viga si lo decís, ¿no? Bien. La toalla mojada, la infidelidad, no sé qué más habéis dicho, todo eso son pajas frente al juicio del que juzga al que lo ha hecho, ¿vale? Que entonces es la viga. Entonces, de manera que si mi esposo peca y yo le juzgo, mi pecado ya es mucho mayor que el suyo. Y ahora ¿qué derecho tengo a recriminar a mi esposo? ¿Sí o no? Porque ya tengo yo la viga, que es infinitamente mayor, ¿no? Bien, entonces la realidad es que nos casamos con un esposo en construcción. Tengo que aprender a amarle por sí mismo, porque es que eso no lo veo. Por mi dureza de corazón no lo veo. Tengo que aprender a amarle con sus pecados, porque no ha perdido su valor. Y eso me va a costar mucho. Me va a costar mucho purificar mi corazón, trabajar duro, sufrir, para construir ese valiosísimo matrimonio que Dios nos ha encomendado a base de entregarnos el uno al otro por amor. Cuando dos esposos hacen esto, eso se llama un amor probado. Y un amor probado vale mucho. Uno que ama a pesar de las dificultades, ese amor vale mucho. Bueno, vamos hilando cómo tiene tanto que ver esa dureza de corazón con esa viga que dice José Luis, con esos juicios, y todo nace de una soberbia, que es lo que impide pues amarnos, ¿no? Lo contrario es esa misericordia, que la misericordia siempre genera amor, porque cuando uno se siente juzgado, se siente atacado, lo que hace es que se entristece y empeora. Cuando uno ya ha entrado, decía José Luis, como el pecado, el vicio nos lleva a la adicción y la adicción a la enfermedad, pues a lo mejor un narcisista tiene su origen en la soberbia. Entonces, ¿cómo le ayudamos? Este es el tema que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Estás amando? Y si no puedes amar en la dificultad, como nos dice Jesús, ¿qué mérito tiene que améis en lo fácil? Eso también lo hacen los que no tienen a Dios dentro. Si no puedes amar en esa dificultad de tu esposo, que cuidado, Dios detesta el pecado. Aquí no estamos diciendo que amemos al pecado, pero Dios sí ama al pecador, porque el pecado lo ve como una mancha a limpiar, una mancha a sanar. Pero solo la mancha se sana con el amor. El tema es si somos ayuda adecuada. La pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿estoy amando a mi esposo en esa infidelidad, en esa toalla mojada que me deja encima de la cama y que luego huele a humedad, en esos calcetines tirados, en lo que quieras, ¿no? En ese egoísmo, en esa soberbia? ¿Le estoy amando o le estoy juzgando? Claro, Jesús dice, hipócrita, sácate primero tu viga y luego podrás ir a sacar la paja. Y luego podrás, porque con la soberbia no voy a poder sanar. Solo voy a poder sanar con la misericordia. Y la misericordia es lo contrario a la soberbia. Por eso es importante sacarse la viga, ¿no? Bueno, entonces ahora nos encontramos ante el drama de esto es irreparable. ¿Por qué? Pues porque supongamos que hemos entendido todo esto y nos ponemos manos a la obra. Entonces, bueno, pues uno decide mejorar en el tema de su ira y el otro, pues en los temas de rencor. Y el uno, pues en ser más ordenado y el otro, pues en ser más puntual. Pero llega el día siguiente y vuelven a caer, ¿no? Y todo sigue igual. Entonces, supongamos que nos pedimos perdón y al día siguiente volvemos a caer en el tema de la ira, en el tema del rencor, volvemos a caer, el desorden, la puntualidad, ¿no?
¿Cómo narices construimos sin la experiencia que tenemos es que no somos capaces, ¿no? Entonces es cuando caemos en la cuenta de ¿para qué nos casamos por la iglesia? Y no nos casamos en el juzgado, porque ahí nos dan algo que funciona, ¿no? Nos dan algo que funciona en el matrimonio, que es el sacramento del matrimonio, ¿no? Porque cuando Dios crea el hombre y la mujer, crea el matrimonio. Pero con la naturaleza caída, ese matrimonio deja de ser posible. Y entonces llega Cristo y recrea el matrimonio. Y nos da un matrimonio nuevo, que es ya el sacramento del matrimonio, para poder vivir nuestro amor a pesar de estos pecadillos que tenemos, ¿no? Así que necesitamos ese poder mayor capaz de reparar lo irreparable, que es el amor de Cristo, el amor que Cristo nos entrega. Es decir, Cristo funda un nuevo matrimonio cuando Él se entrega por su esposa la Iglesia en la cruz. Cristo nos entrega un matrimonio capaz de amarnos en nuestros pecados como amó Él en la cruz, capaz de entregarse por nosotros y hacer posible nuestro matrimonio. Bueno, entonces, ante cualquier problema de la vida, ante cualquier dificultad que tengamos entre el matrimonio, ¿no?, entre los esposos, siempre tenemos que tener esa mirada que decíamos al principio, ¿no?, esa mirada que se eleva al cielo. Esa mirada que debemos agradecer tanto esa venida de Cristo que nos ha dejado los sacramentos, ¿no? Los sacramentos es esa misericordia de Dios, porque como ya para nosotros era imposible amar, pues nos deja esa misericordia que es sanadora. Entonces vamos a seguir viendo por qué no podemos amar. Esto es importante, muy importante creerlo, queridos esposos. Entonces, ante cualquier problema, trae consigo Dios esa misericordia, decíamos, ¿verdad? Por eso el corazón duro no lo sabe ver y se vuelve duro ante Dios también, ¿no? Es como que ve a un Dios que se lo hace a su medida, ¿no? Yo voy a rezar, que a gustito estoy contigo, pero ahora si tú me vienes a sanar, eso no lo cojo, ¿no? Decía el Padre en la homilía, hablando pues del purgatorio, ¿no? Es esa purificación, ¿verdad? Es, como decías, Monseñor Munilla, que es una prolongación, ¿no? El cielo, el purgatorio es una prolongación de la vida. Entonces aquí, ahora podemos estar viviendo ese purgatorio, podemos estar viviendo un infierno y podemos estar viviendo ya el reino de Dios. Porque, queridos esposos, no es lo mismo estar en la iglesia que vivir el reino de Dios. Porque algunos de vosotros pueden decir, llevo años yendo a la Eucaristía. Esto lo hemos escuchado nosotros a una chica joven. Decía, mis padres llevan años yendo a misa, rezando el rosario diario y se odian a muerte. Esto es durísimo. Esto es durísimo. Esto es muy grave. Es muy grave. Porque el Señor ha venido a traernos esos sacramentos, esa Eucaristía, ¿no? Para que nosotros en la Eucaristía, que le acogemos y nos introduce en su corazón, le comemos para luego dejarnos comer. El logo de Proyecto Amor Conyugal es una catequesis. Vemos cómo estamos. Bueno, normalmente suelen cortar el triángulo. El triángulo significa Dios Padre. La Virgen las potencias es el triángulo. La Virgen y los esposos estamos en el corazón de María. ¿Veis que los dos estamos besando una cruz? Estamos besando a Cristo. Mi esposo no es mi cruz. Eso es una barbaridad. Porque mi esposo en la cruz representa el pecado. Mi esposo no es pecado. Mi esposo tiene pecados llamados a limpiar esa mancha. Entonces besamos la cruz que el Señor como mediación nos pone para purificar mi corazón.
pero lo beso el plan de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Veis ese fuego purificador que es el Espíritu Santo que estábamos diciendo? Viene el Espíritu Santo y viene pues con toda su misericordia a querer, cambia hija, cambia hijo. Si en el momento que aceptes esto ya vas a sanar. Si en el momento que entiendas que tienes que ser más austero y no te impongas, vas a sanar. Cambia hijo, ¿no? Y entonces están esas alianzas, ¿no? Todo lo que conlleva la alianza de amor con Dios, ¿no? Hasta llegar a esa unión. En la medida que más vamos acogiendo al amor de Dios, Él nos va purificando y limpiando de esa mancha, ¿no? Claro que estamos llamados a no tener el pecado, y el Señor nos va purificando, y cuanto más nos vamos acercando al Señor, nos va costando menos, ¿verdad? Es ese nacimiento que decía José Luis, del espíritu, del agua, y donde te vuelves pues una criatura nueva, donde tus gustos ya no son los que eran. ¿Os ha pasado? Yo me acuerdo que me gustaban los programas de cotilleo un montón. Yo ahora los veo y digo, qué horror. Cotilleo es prensa de corazón. Eso es, ¿no? Y ahora los veo y digo, qué horror, ¿no? Cuántas cosas el Señor nos va cambiando en nuestros criterios, en nuestro gusto, en nuestro corazón. Claro que nos va liberando de las esclavitudes, ¿no? Porque el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Esa es la buena noticia cuando Jesús viene a anunciar el reino de Dios, a acoger a Dios. Entonces, fijaros, esposos, San Juan Pablo II, y este es el gran misterio que está desvelado al hombre, al hombre de la concupiscencia, le llama San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice en Familiares Consorcio: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Esto lo veis también en las catequesis, ¿verdad? Inscribe en el hombre la vocación, es decir, esa capacidad y responsabilidad del amor y de la comunión. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, que Él es amor, ¿no? En ese adentra de Dios, para luego ese hacia afuera, inscribe en su criatura que ha creado esa semejanza. Lo que nos asemeja a Dios es el amor. Y ha inscrito esa capacidad de amor. Lo que pasa es que nosotros, al elegir el corazón duro, no hacer caso a Dios, cortar, y en el escenario ir yo tomando las riendas de mi vida y con mi criterio, y yo a Dios lo tengo como un mero añadido, que voy a misa y unas prácticas religiosas, pues eso no funciona, ¿verdad? Entonces, esta es la centralidad de la antropología de todas las catequesis de San Juan Pablo. Somos cuerpo y alma. Este es el gran misterio. No hay conciencia de esto. Ponemos la mirada en el cuerpo, ponemos la mirada incluso cuando nuestros hijos, para educarles la salud, la educación, también académica, exterior, todo, ¿no? Incluso en unos valores, ¿no? Pero llegar a entender que tiene un alma. Y fijaros qué fuerte esto, ¿no? Porque dice, el alma se expresa a través del cuerpo. El hombre está llamado a esa expresión del amor en esa totalidad unificada por el alma y por el cuerpo. El alma es la que vivifica al cuerpo. Qué importante es esto. El alma que tenemos, el alma en pecado, por eso el corazón duro nubla el entendimiento, nos ciega. No hemos escuchado tantas veces cómo el pecado nos ciega, cómo Cristo viene a devolvernos la vista, ¿no? Yo soy la luz, ¿por qué? Porque la tiniebla ciega. Entonces dice, ambos, cuerpo y alma, son los que nos sostienen en la vida. Alma y cuerpo. Entonces, claro que el alma tiene una voluntad. Por eso los animales no tienen voluntad. El alma tiene ese pensamiento. Dice, ¿en qué piensas?
Dime qué piensas y te diré el estado de tu alma. Si es un estado oscuro, pensamientos oscuros, pensamientos de reproche, pensamientos de queja, recuerdos, decía el Padre también en la homilía, ¿no? ¿Cómo piensas? Porque los pensamientos es un reflejo de tu alma, el entendimiento. Entonces, nos movemos, hablamos, dice Jesús. Tu boca habla de lo que tiene tu corazón, ¿veis? Apunta al alma. El corazón es esa centralidad de lo más profundo de nosotros, ¿no? Entonces, tus actos son en función de lo que le está vivificando su alma. ¿Qué tienes dentro? No puedes amar si dentro estás vacío. O lo que es peor, si estás lleno de ti. O lo que es aún peor, si estás tan lleno, no de lo que te asemeja a Dios, que es el amor, sino de lo que te asemeja al diablo, que es el odio. Esto, los que habéis visto, ¿cuántos habéis hecho el retiro aquí de Proyecto Amor Conyugal? ¿Y cuántos no? Así quizás lo vea un poco mejor. Vale, entonces no puedo decir mucho, pero hay un momento cuando dice, dame poder. Esto está sacado de Sor Faustina cuando le pregunta a Jesucristo, Señor, ¿por qué le has dado tanto poder al maligno? Y le dice Jesús, yo no se lo doy, se lo dais vosotros cada vez que decidís asemejaros a él pecando. Porque somos libres, Dios nos dio la libertad y en cada día se nos presenta ante ti pongo vida y muerte. Cada día yo elijo amar o elijo pecar. Elijo llevarme por lo que a mí me sale o cuando tengo presente, como dice el Evangelio de mañana, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus pensamientos. Cuando yo amo a Dios así, tengo presente ese cambio. Y entonces sí es verdad, como decíamos, esa sangre que me costó a mí, lucho por eso que me está pidiendo. Lucho por amar si no me sale. Me arranco el ojo si me hace pecar. Me corto la mano si me hace pecar. ¿Lo vemos? ¿Quién dijo que amar no suponga un esfuerzo? Solo el que se llena del amor puede amar porque ya lo tiene dentro. Sin Dios no somos amor. ¿Lo veis? Sí fuimos creados para serlo, pero en Él. Por eso Jesucristo dice, no podéis nada sin mí. Cuanto yo voy acogiendo a Dios, me voy llenando del amor y puedo dar ese amor. Entonces, fijaros que es verdad que amar en todos y a todos, ¿no? Tanto el cuerpo como el alma trabajan juntos. Hoy os preguntamos, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo decís que cuidáis vuestro cuerpo? ¿Os levantáis por la mañana y qué hacéis? ¿Ejercicio? ¿Desayunáis? ¿Os aseáis? ¿Los dientes? Todo eso, ¿no? Llega la hora del almuerzo y ¿qué más? ¿Almorzáis? Quizás descansáis, quien se lo pueda permitir, ¿no? Un poquito, o se lo deba permitir por la salud, ¿no? Llega la hora de la cena y... Vale, ¿y qué hacéis para cuidar vuestra alma? Claro, entonces, todo esto, la pregunta es, ¿de verdad lo hacéis? ¿O qué pasaría si comierais solo una vez en semana? ¿Os lavarais los dientes una vez en semana? No te quiero contar si te duchas una vez al mes. No te va a aguantar ni tu ayuda adecuada. O pobrecita, y la santifica directamente. Bueno, a lo mejor huele a hombre. Eso, a hombre de concupiscencia. La carne, ¿no? La animalía, ¿no? La animalía, ¿no? Pero, qué importante es esto. No queremos distraeros con la broma. ¿Cómo estás alimentando tu alma? Porque si tu alma está debilitada, si en tu alma no estás acogiendo al amor, ¿qué entregas?
Si tu alma no está fuerte en Cristo para poder amar, ¿cómo puedes amar? Claro, en la manchita del otro. ¿Cómo vas a ayudar al Señor, como ministro de gracia a limpiar la mancha del otro, si tú te estás manchado o más por la viga? Vemos esta verdad del Evangelio, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo estás alimentando tu alma? Es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Que nuestra fe no sea un mero añadido en el que voy una vez en semana, si tengo tiempo, es que no tengo tiempo, cuando el trabajo, el deporte, porque tu cuerpo aquí quedará. Y claro, como decía el sacerdote en la homilía, ¿no? Vamos a resucitar en un cuerpo, pero un cuerpo que, amado, fijaros, Cristo cuando resucita muestra sus llagas como expresión de ese amor hasta el extremo. Un cuerpo que, amado, también se expresa en ese amor. Podemos ver en la mirada de alguien el reflejo del alma, siempre se ha dicho, ¿verdad? Como vemos en la mirada de alguien un alma endurecida, un alma que ama, un alma que sospecha, un alma egoísta, ¿lo vemos? ¿A que sí? Es el reflejo del alma. Somos alma y cuerpo. Entonces, bueno, pues debemos estar preparados, lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Mateo 12, 44, 45. Vigilantes y atentos para no dejar que el mal se apodere de nuestra alma. Porque no dejaríais que la porquería se apodere de vuestros cuerpos, ¿verdad que no? No dejaríais que la enfermedad, si os diagnostican un cáncer, lucharíais contra él. Pues pensar en el cáncer del alma, que es el pecado, que la mata, por eso es pecado mortal. Entonces, por eso, qué importante es entender esto del alma, tomar conciencia. Convertíos y creer en el Evangelio. Cambia tus pensamientos, cambia tus acciones, cambia lo que dices por tu boca, cambia de vida al amor. Acoge al amor que es Dios para poder entregárselo a tu esposo, para poder entregárselo a los demás, ¿no? Entonces, esta vigilia de la que el Señor nos avisa en el Evangelio y que dice, cuando un demonio viene y se encuentra una casa barrida, me gusta mucho este detalle que dice, ¿no? Dice, y adornada, toma consigo otros 7 espíritus peores. Esto es una verdad. Si tu casa está vacía, que es templo, y tu alma está vacía, ¿a quién le das poder? ¿A quién acoges? O acogemos a Dios o acogemos al otro, no hay más. Entonces, estos adornos que nos ponemos de nuestro egoísmo, del mundo, de estos apegos, ¿verdad? Todas estas cosas del trabajo, todos estos adornos, en lugar de convertir nuestra alma en ese árbol de vida que está llamada a ser donde vengan los pajarillos y anide, pues puede ser un árbol de Navidad un poco hortera. Un árbol de Navidad con unos adornos que chirríe, ¿no? Que no tiene la belleza y la sencillez de Dios, ¿no? Entonces, es cierto que el enemigo existe y que desea destruir. Por eso el Señor nos advierte de esta vigilancia, ¿no? Pero esta vigilancia no se basa en el temor, sino en el amor, porque amo a Dios, porque quiero amar, porque creo en esta llamada al amor, porque el amor he visto que me ha generado vida, o todavía no lo he visto en mí, pero lo veo en los testimonios. Yo quiero ser esa criatura, para eso nací, para eso vivo y a eso estoy llamado, y para eso me examinarán de amor, ¿no? Entonces, ¿qué amor voy a tener si no he acogido al amor, no? Entonces, bueno, pues toda dificultad es una oportunidad para ir al Señor. Toda dificultad con mi esposo no es para que la caña cascada la quiebre, sino para que tenga este modo de interpretar, ¿no? Confía en el Señor. No tengo audio en el ordenador, no sé si eso tiene solución rápida o lo resolvemos en el descanso. En el descanso, ¿no? Vale. Bueno, pues nos vamos a descansar. Vamos a tomar un café, ¿vale?
Y en media horita, si os parece, pues nos volvemos a ver aquí y continuamos con el tema.